Está creciendo la sensación en la humanidad que pronto aparecerán públicamente los llamados extraterrestres, entrando por la puerta grande, diciendo que vienen a salvar al planeta. Esto puede ser cierto o no, no lo sabemos. Pero la verdad es que la realidad es más de lo que vemos con nuestros ojos materiales. Muchos nos han preguntado cuál es nuestra opinión sobre si los extraterrestres existen y si eventualmente son ángeles caídos. Y en este video hablaremos sobre las pautas para detectar si los supuestos extraterrestres que pudieran presentarse públicamente son ángeles caídos o no. En los últimos meses se han registrado noticias de misteriosas luces vistas en el cielo alrededor del mundo. Se han reportado sonidos de flauta muy fuertes sonando desde el cielo. Se escuchan sonidos extraños como retumbos, lo que algunos definen como cielomotos, parafraseando a los maremotos en los océanos, y paralelamente se han avistado más objetos voladores no identificados e incluso la NASA ha liberado videos sobre ovnis recientemente. Esta actividad inusual ¿significa que estamos cerca de la manifestación física de vida extraterrestre? No sabemos, pero durante décadas la ciencia ha estado infructuosamente buscando vida inteligente fuera de la Tierra, acicateada por los avistamientos de supuestos platillos voladores, y también por los testimonios de cientos de personas que dicen haber tenido contacto con seres extraterrestres inteligentes. Incluso algunos manifiestan que han sido abducidos y trasladados a naves espaciales. Y si damos crédito a estos testimonios, nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son estos seres? La hipótesis más popular es que se trata de seres de otro planeta, de dentro o fuera de nuestra galaxia. Otra teoría, menos popular, es que son criaturas que vivirían debajo de la Tierra, una civilización intraterrestre. Otra hipótesis es que existe un planeta gemelo de la Tierra ubicado perfectamente del lado opuesto al Sol y por lo tanto no es detectable. O que son criaturas de un universo paralelo o viajeros en el tiempo. Y otra teoría es que son ángeles caídos. O sea que son los ángeles que se rebelaron contra Dios cuando supieron su plan de la encarnación de Jesucristo en la Tierra y que fueron sofocados por San Miguel Arcángel y sus aliados, y expulsados del cielo hasta el día del juicio final, donde irán definitivamente al infierno. En otro video, cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube, hablamos de la actividad que estos ángeles caídos han tenido en las civilizaciones humanas desde el principio de los tiempos, haciéndose pasar por dioses, pidiendo ofrendas y sacrificios y poniendo su impronta en el desarrollo de muchas civilizaciones. Estos ángeles caídos son mucho más inteligentes que los hombres. Tienen la capacidad de corporizarse tomando la forma humana según la Biblia. Conocen todas las leyes de la naturaleza. Son capaces de desarrollar tecnologías muy superiores a las humanas, pero carecen de espíritu y emociones humanas. Entonces, estos supuestos extraterrestres, ¿serían los ángeles caídos que están en una ofensiva final para dominar la Tierra? No podemos llegar a esa conclusión sin ponerla a prueba. La primera cosa es saber si se trata de seres leales a Dios o no, porque no hay área neutral en el universo. Cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo, es reclamada por Dios como creador de todo o reclamada por Satanás, su adversario. Y además, la palabra de Dios, o sea la Biblia, nos enseña que Satanás actualmente está reuniendo a todos sus poderes para el día de la famosa batalla final con Dios por todo el cosmos. Entonces, las líneas están bien marcadas. ¿Son de Dios o de Satanás? ¿Y qué sabemos de estos supuestos alienígenas de acuerdo a los testimonios de los cientos de personas que dicen haber tenido contacto con ellos? En ninguno de los relatos se menciona que estas criaturas hablen de Dios o de Cristo. Hacen creer que están por fuera de esta confrontación, que no existe. Se muestran como tecnológicamente más avanzados que los seres humanos y que son de una civilización superior.
y que vienen al mundo a unirlo en una nueva conciencia a través de un gobierno único, una moneda única, una misma ley, y ofrecen su tecnología a los gobiernos. Y quizás ya se la están dando, porque el salto tecnológico que hubo en la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial ha sido asombroso y no tiene parangón en la historia humana. ¿Y cuál es la experiencia de esas personas que dicen que tuvieron contacto directo con ellos? Lo habitual es que digan que esas criaturas les inspiraban terror. Cuando un llamado alienígena entra en una habitación para secuestrar a alguien, las cosas en la habitación comienzan a moverse por sí mismas. La persona queda paralizada y no puede moverse o incluso llamar por el miedo. Quienes manifiestan que han sido abducidos han tenido experiencias tan traumáticas que muchas veces los recuerdos de estos secuestros están enterrados muy profundamente dentro del subconsciente y necesitan hipnosis para volverlos a la conciencia. En cambio, las apariciones que vienen de Dios transmiten paz, aún en los momentos externos más peligrosos. Y mientras que las personas que manifiestan haber sido llevadas al cielo describen la belleza, el orden y la pulcritud, quienes manifiestan que han sido llevados a supuestas naves espaciales hablan de suciedad, de basura, y hablan del olor feo que sienten incluso de los propios alienígenas. A menudo vuelven con rasguños en sus cuerpos que no cicatrizan, generalmente se infectan y es muy difícil deshacerse de las infecciones. Por otra parte, los secuestrados a menudo sufren desórdenes alimenticios que los médicos no han visto ni tienen alguna idea de cómo tratarlos. Y para complementarlo, hay un caso verdadero de un hombre en Brasil que dice que fue secuestrado cerca de un lugar donde los ovnis son vistos con frecuencia. Recuerda haber visto el platillo y haber sido llevado a él. Se encontró tendido sobre una mesa y fue capaz con gran esfuerzo de meter la mano en el bolsillo. Encontró su rosario, lo sacó y empezó a rezar en voz alta el Ave María. En ese momento los alienígenas lo miraron y dijeron: ahora se ha estropeado todo. Y en cuestión de segundos se encontraba fuera de la nave a 1600 kilómetros de su casa. Este hombre solo necesitó rezar el rosario con fe y los llamados extraterrestres no pudieron soportarlo. Parecía doloroso para ellos. Si fueran meros seres de otro planeta, ¿por qué rezar el rosario estropeó sus planes? Esta reacción de los supuestos alienígenas es similar a las experiencias de aquellos que se encuentran con lo diabólico. Por lo tanto, su aparentemente completa falta de religión y referencia a Dios, así como el rechazo del rosario, indicaría que hay que acercarse a ellos como si fueran instrumentos del diablo. Por otro lado, hay personas que se han iniciado en grupos ocultistas y luego abandonado, y testimonian que tuvieron experiencias con estas llamadas criaturas extraterrestres que eran consideradas como maestros, que les enseñaban cosas y les daban información. Finalmente, otro hecho relevante es que la mayoría de los que dicen haber sido abducidos manifiestan que le fueron sacadas muestras de ADN, esperma u óvulos, y algunos afirman haber tenido hijos híbridos con los extraterrestres. Y entonces, ¿cómo Dios va a necesitar esta forma para crear híbridos entre seres humanos y otras criaturas? ¿Y para qué necesita hibridar a los seres humanos con otro ADN? Algunos teólogos, tanto protestantes como católicos, sostienen que puede llegar un momento en que estos supuestos seres extraterrestres, que en realidad serían ángeles caídos, se presenten públicamente a toda la humanidad para respaldar a un anticristo o a un sistema de gobierno. Y es más, ellos dicen que eso podría suceder pronto porque lo harían como prevención a lo que los católicos llaman el aviso o lo que los protestantes llaman el rapto, o sea, una fuerte intervención del cielo para purificar la tierra. Y esto se une a lo que hemos dicho en otro video sobre el proyecto Blue Beam o rayo azul, que fue denunciado hace décadas y tendría como objetivo falsificar la venida de Jesús a la tierra, o sea, un montaje para operar un gran engaño. El link de ese video te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Debemos estar preparados, pero sin embargo, si pasa algo de esto, de la presentación pública de los ángeles caídos como supuestos extraterrestres,
o la falsificación de la venida de Jesús, debemos llamarnos dichosos porque estamos cerca de su derrota, de que la Santísima Virgen le aplaste la cabeza a Satanás, triunfe su inmaculado corazón y luego venga una era de paz. JCBB, Estudios y Casos, yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a analizar una pintura muy famosa pero muy siniestra. Una pintura que alguno de ustedes me mencionó en el programa pasado, donde habíamos expuesto 5 obras, 5 pinturas muy famosas, muy bellas en el sentido del arte, muy hermosas estéticamente según los entendidos en el arte, pero que mostrábamos que tenían una inspiración bastante diabólica. Y allí me habían puesto en uno de los comentarios que, echara un vistazo a esta obra y una foto que anda por internet sobre esta obra de conocidos, personas bastante oscuras, bastante siniestras, a ver qué me parecía que le echara un vistazo y si posible que hiciera un programa. Entonces en el programa de hoy vamos a hablar sobre esta obra, Satanás convocando a sus legiones. Es el nombre de la obra, Satan Summoning His Legions, una obra del año 1796 y 1797 del pintor Sir Thomas Lawrence, un británico que realizó esta obra con la técnica del óleo sobre lienzo. Sobre esta persona, Sir Thomas Lawrence, hay muchas versiones en la internet y muchos confirman que se trató de una persona que estuvo involucrada en la masonería de alto grado. Incluso fue miembro de la hermandad de la Royal Society. Y ¿qué decir de esto? Si estuvo en esto, evidentemente que allí hay mucha simbología, hay muchas cosas interesantes por hablar. Cuando miramos esta pintura, rápidamente lo que nos llama la atención es la pintura en sí, estas figuras extremadamente bellas, hermosas, que representan y están simbolizando toda la ira, toda la maldad, todo el odio de Satanás hacia algo que ahora o alguien que vamos a explicar. Como vemos allí, Satanás está convocando. La palabra convocar nos remite a llamar, nos remite a querer llamar para poder reunir, para poder hacer algo o para poder concurrir a un evento, para poder realizar algo posteriormente. Entonces, el líder de todo, allí lo vemos en pantalla, está convocando, está llamando a la batalla. Satanás, como vemos claramente, está dándole órdenes y aparece aquí con un aspecto humano, como ven, bastante esbelto, bien formado, bien hecho, de una belleza extrema, encajando en todos los cánones de belleza que nosotros conocemos y entendemos por bello hoy en día. Lo vemos imponente, vemos allí que es una pintura imponente, que Satanás aparece con una autoridad tremenda, con una personalidad fuertísima. Esto nos remite, básicamente su figura, al primer aspecto, cuando vemos su figura, nos remite a todo esto. Inmediatamente lo asociamos con el dios Apolo. ¿Se acuerdan que esto lo hemos hablado en videos pasados? Su relación, su aspecto con el sol, el culto que siempre hubo al dios Baal, que no era otra cosa que un culto al mismo diablo, a los rayos de sol, al sol mismo, a la iluminación, a una iluminación absolutamente falsa, a unos rayos de sol simbólicamente hablando falsos, donde Lucifer era el portador de la luz, el que traía el conocimiento, la luz, una falsa luz, un falso conocimiento, una falsa sabiduría. Vemos que allí en su cabeza hay como una especie de tocado, como una especie de corona, como una especie de adorno que remite a su majestad. Y está como allí como con una lanza o con un escudo, vemos que está como allí como armado, a pesar de que se encuentra sin vestimenta, está como armado, está como pronto para la batalla. Sus cabellos también nos remite al dios Apolo, ven que allí es un castaño claro, más tirando al rubio.
color sol, bien encajando en el arquetipo de belleza clásico que nosotros conocemos. Lo que más nos llama la atención es la mirada de Satanás en este cuadro, en esta pintura. Más allá de el aspecto físico, tiene una mirada muy representativa de lo que es el mismo Satanás, ese odio, esa mirada. Pero antes de pasar a esto, vemos que tiene los ojos claros, los ojos también encajando en el arquetipo de belleza que, bueno, básicamente se tiene como belleza. En realidad esto es relativo porque hay muchos tipos de belleza, pero bueno, es el arquetipo clásico, vamos a decir así. Unos ojos claros, unos ojos que también remiten a todo ese odio, a toda esa ira, a toda esa rabia, a toda esa envidia, los motivos que lo llevaron a su caída. El querer imponerse, el querer quitarle el lugar a Dios. Bueno, esto lo vamos a ver en un video que viene, si Dios quiere. No vamos a entrar en muchos más detalles, pero más que nada es una mirada de odio, de envidia, de autoridad. Es una mirada que nos transmite autoridad, es una mirada que nos transmite una fuerte personalidad y es una mirada que nos transmite un odio y una ira muy, muy, muy grande. Al lado o a su lado aparece en un tono más oscuro. Esto remite a que no está iluminado, a que no es el protagonista. El protagonista es Satanás en esta obra. Nos remite a la grandeza de Satanás, por eso es una obra satánica. A su lado, uno de los ángeles caídos más poderosos. Bueno, hay muchas conjeturas sobre quién es este ángel caído que aparece al lado de Satanás. En este programa no lo vamos a hablar, pero es un ángel caído que sin duda ninguna, a pesar de su imponencia, de su autoridad que también tiene, de la importancia que tiene, es el segundo en el mando de los ejércitos infernales. Vemos cómo aparece con una posición sumisa, allí con un aspecto medio raro, con una mirada, lo mira Satanás de una forma medio con un poco de miedo, con un poco de reconociendo la autoridad de Satanás, un poco de temor, a la vez respetándolo y a la vez adoptando una posición sumisa. Pero también es una cosa rara porque también nos transmite admiración. En esta pintura, bueno, todo lo que quiso resumir el autor, que lo logró de una forma brillante, es esto, ¿no? Es esta relación que hay, lo que nos quiere transmitir Satanás y lo que nos quiere transmitir los ángeles caídos hacia Satanás. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en un programa que viene. A sus pies aquí hay varias interpretaciones sobre lo que es lo que hay a los pies de Satanás. Esto que está a los pies de Satanás es un enorme abismo, es el abismo, el pozo del abismo que hemos hablado en programas pasados. Y otra interpretación dice que lo que está a los pies de Satanás es como una roca, una enorme roca en la cual él, bueno, se alza y empieza allí a convocar, a mostrar su autoridad, a dar órdenes, a llamar, a mostrar que es el comandante de mayor autoridad. Está como revelando cuál es el plan de combate, es un llamado a la lucha final. Está allí, por allí, se sube a esa roca. Y bueno, y allí demuestra su autoridad, da las órdenes que tiene que dar, etcétera, etcétera. Estas son las interpretaciones que hay sobre lo que está a los pies de Satanás. ¿Qué es lo que piensan ustedes, amados? Ustedes, les pido por favor que coloquen aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que piensan sobre lo que está a los pies de Satanás. Más allá de esto, les quería contar lo que me mencionó uno de los suscriptores, que con respecto a esta pintura hay una foto que circuló por redes sociales y que es bastante conocida, una foto de esta mujer, Marina Abramovic, y Lord Jacob Rothschild. Bueno, ¿qué decir de estas dos personas? Rothschild, la dinastía, la familia, el linaje Rothschild de la élite, una de las familias de la élite más conocidas, más poderosas, envuelta en cuestiones más siniestras. Hay muchas cosas que se habla sobre esta familia en internet, la puedes encontrar. Y esta otra persona, Marina Abramovic, envuelta en, se dice de todo de ella, que es una bruja negra, que es satánica, que tiene un alto poder dentro de la élite. La realidad es que hay una foto que circula en redes sociales sobre estas dos personas frente a esta pintura, después de que se habrían reunido allí algunos poderosos
y esto sin duda ninguna que no puede ser casualidad si miramos los antecedentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la familia Rothschild, bueno, de más está decir todos los antecedentes que hay sobre ellos, inclusive una fiesta bastante satánica que ha estado allí circulando fotos en redes sociales en los años pasados, una fiesta extremadamente satánica, siniestra, que la pueden encontrar en internet, una fiesta que, bueno, allí circuló por internet, las miles y miles de otras fiestas peores o iguales a esas que habrán hecho que nosotros ni nos enteramos. Por otro lado, esta Marina Abramovic, bueno, si empezamos a ver su carrera, es una artista serbia nacida en el año 1946, dedicada, según dice Wikipedia, al arte del performance. Bueno, inició su carrera en los años 70 y es miembro de la Royal Academy Arts. Y bueno, como ustedes pueden apreciar en distintas fotos allí, vinculada con la serpiente, haciendo gestos raros, se tapa un ojo, simbolizando el ojo de Horus. Está, bueno, allí envuelta, hace poco hizo un comercial para Bill Gates. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando, las conexiones que tiene esta persona. Ven allí con un Baphomet. Bueno, yo creo que las palabras sobran con respecto a esta mujer. Hubo una foto que circuló en redes sociales que con Lady Gaga allí en una fiesta bastante satánica. Bueno, allí también la vemos imitando a Lester Crowley. Entonces, ¿qué decir de esta mujer? Bruja negra, maga negra, satanista, alto puesto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, me pareció muy interesante hacer un video y si Dios quiere en el próximo programa vamos a ahondar más en la mirada de Satanás y responder a la pregunta clásica de ¿por qué? Satanás quiere demoler la familia, afirma la Virgen María. Escuchemos las palabras del vidente Fabio Gregori, padre de Jessica, que vio a la Virgen por primera vez en Civitavecchia el 10 de abril de 1995. Satanás es poderoso y quiere desencadenar el odio, es decir, la guerra para destruir a la humanidad. Y para alcanzar este objetivo, quiere derribar la Iglesia de Dios, comenzando con la pequeña iglesia doméstica que es la familia. Esta revelación nos recuerda a Sor Lucía, que también explicó al cardenal Caffarra que existía una lucha entre Dios y el diablo sobre la vida y la familia. En 1995, una imagen de la Virgen María de yeso procedente de Medjugorje lloró sangre 3 veces. Esto sucedió entre el 2 y el 6 de febrero de 1995, ante la familia Gregori, en la población de Borgo Pantano, pueblo de Civitavecchia, en Italia. El 15 de marzo de ese mismo año, la imagen lloró sangre en las manos de Girolamo Grillo, obispo de la ciudad. La imagen fue retirada por la justicia italiana en abril de 1995, durante un tiempo, pero en 1996 el cardenal Andrés María de Scur, gran amigo del Papa San Juan Pablo II, regaló a la familia de los Gregori una segunda imagen de la Virgen idéntica a la primera. Esta imagen durante algún tiempo emanó óleo perfumado, no presente en la naturaleza. Ante estos eventos se convocó una comisión teológica diocesana formada por 11 miembros. Al final, la mayoría se pronunció a favor de la sobrenaturalidad del evento. En 2005, la parroquia que custodiaba la estatua de las lágrimas de sangre fue elevada a santuario. Son 93 los mensajes que la Virgen entregó a la familia Gregori, 2 secretos para el obispo y 1 para el Papa. Lo poco que sabemos de los mensajes nos indican que nuestra Madre está preocupada por la familia, la Iglesia y el mundo. Gregori afirma
que la Virgen le dijo que sin una nueva conversión muchos pastores podrían haber traicionado su vocación, incluso con graves escándalos, y que la Iglesia habría conocido una nueva gran apostasía, es decir, renegar de las verdades cristianas fundamentales reafirmadas durante los siglos por la tradición y la doctrina. Por esta razón, alrededor de la familia y la vida se lleva a cabo la batalla contra la dignidad divina del hombre. La Virgen se preocupa por sus hijos y por la destrucción de la familia, porque como decía Chesterton, el que destruye la familia no sabe lo que destruye. Por todo esto, podemos ver que todas estas ideas modernas, radicadas en la ideología de género, que pretenden reestructurar la familia diciendo que hay una gran diversidad de familias, no solo la tradicional, tienen como objetivo destruir esta institución de origen divino. Buenos días familia, JCBB, Estudios y Casos. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy quiero contarles un caso que me parece extremadamente interesante, un caso de actividad extraordinaria de los demonios en lo que tiene que ver con infestación de casa. Ya hemos explicado qué son las infestaciones de las casas, cómo se puede diagnosticar si una casa está infestada o no y cuáles son las soluciones que se pueden aplicar para liberar definitivamente un espacio geográfico, un lugar, una casa, una habitación o lo que sea. Quiero mencionarles el caso de esta casa porque se habla de que esta casa era directamente un portal hacia el infierno. Más allá de que pensemos de que el infierno pueda ser un lugar físico o un estado o ambas cosas, lo cierto es que dentro de esta casa se sucedieron acontecimientos de los más extraordinarios e incluso hay una vasta documentación en lo que tiene que ver con informes médicos e informes policiales. La situación o este acontecimiento, esta casa está ubicada en Gary, en Indiana, en Estados Unidos, y los acontecimientos se dieron en el año 2012, donde los protagonistas es la familia Ammons, la mamá, la Toya Ammons, con sus 3 hijos de 12 años, de 9 años y de 7 años, y también su mamá, o sea, la mamá de la Toya. Bueno, esta casa está ubicada en Carolina Street. Bueno, así decidieron mudarse. Al principio no sucedió nada, pero con el paso de los días empezaron a ver que, había como infestación de moscas, había como mucha cantidad de moscas, no algo normal, sino más bien algo extremadamente exagerado, hasta cientos y cientos de moscas que, estaban como infestando la casa. Esta infestación de moscas no remitía con nada, ningún veneno que se colocaba. Después empezaron a sentir golpes en el sótano. Ellos rápidamente identificaron al sótano como el foco principal de la actividad, porque sentían como que habían golpes, como que habían pisadas, como que alguien estaba caminando de forma brusca, y cuando iban y miraban veían que habían huellas de pisadas, como si fueran de bota de hombre, mojadas allí. Posteriormente, con el paso de las semanas, los chicos que yo les había mencionado, los hijos de la Toya, que eran de 12, de 9 y de 7 años, empezaron a cambiar por completo su comportamiento. Empezaron a manifestar que veían cosas, empezaron a tener pesadillas, entraban en trance, tenían un extraño comportamiento y, hasta en ciertas ocasiones les sonreían como en forma diabólica. Entraban en trance, ¿por qué les digo? Porque después parecía como que no recordaban nada. En una ocasión, una de los hijos, la niña, gritaba de una forma desgarradora y fue suspendida en el aire y muchos testigos lo vieron. Fue ahí que a la Toya se le, empezó a entender y comprender que lo que estaba sucediendo en la casa era algo sobrenatural, decía ella, que era algo que no era algo físico, vamos a decir así. Entonces empezaron a orar y tenían por costumbre juntarse todos, unirse, la Toya, la mamá, los hijos, se tomaban de las manos y oraban. Oraban y allí parecía como que la chica se calmaba.
Los niños sucesivamente se intercambiaban, uno después el otro, entraban en trance, gritaban, se suspendían en el aire y después no recordaban nada. La Toya entonces decidió junto a su mamá pedir ayuda a un sacerdote que, bueno, de la Iglesia Católica mucho como que no le creyeron, como que exageraban. Lo único que le dijeron es que, bueno, le recomendaban orar mucho y que limpiaran la casa con amoníaco y con lejía y que marcaran las puertas de la casa utilizando aceite y untar con aceite, con ese aceite, las manos y los pies de los niños, siempre formando cruces, haciendo cruces. Como estos hicieron esto y bueno, no solucionó nada, sino que la actividad a veces hasta empeoraba. Sentían golpes, sentían ruidos, sentían gruñidos, sentían todos los síntomas que les habíamos mencionado de casas infestadas. Cometieron el grave error de llamar a parapsicólogos, a videntes, que empezaron a entrar y empezar a hacer rituales, a hacer cosas, todo empeoró. Un grupo de parapsicólogos les dijo que allí en esa casa ellos sentían como que habían alrededor de 200 demonios. Bueno, empezaron a sucederse un montón de episodios. Ya la vida de esta familia era un auténtico infierno. Los niños se empeoraron muchísimo, se paraban frente a los armarios, empezaban a tener allí un diálogo medio que raro. Revelaban que hablaban con entidades y amanecían en muchas oportunidades golpeados con moretones, con marcas físicas. Bueno, tuvieron que llamar a la policía porque realmente las cosas estaban ya complicándose de una forma tremenda y vieron los moretones, las marcas en los chicos, se llamaron asistentes sociales, como ustedes saben cómo es el tema. Las asistentes sociales empezaron a sospechar que la mamá los golpeaba, que los maltrataba a los niños. Muchos de ellos, por no decir prácticamente todos los que iban a la casa, ya sean policías, ya sean enfermeros, médicos, presenciaron acontecimientos tremendamente extraños según ellos, sillas volando, objetos volando por ahí, puertas que se golpeaban, ventanas que se abrían y se cerraban, objetos que eran despedidos y salían volando y si andabas por ahí te daban contra la cabeza o contra alguna parte del cuerpo. Los niños con comportamiento extremadamente raro. Por ejemplo, en uno de los informes, un policía vio cómo uno de estos niños era aventado contra una pared con una fuerza impresionante y una fuerza invisible, ¿no? Y se hizo todo un informe. Y como conclusión, se llegó a la conclusión de que todos ellos los 3 niños, estaban influenciados, imagínense ustedes, por la locura de la madre, como que era la propia La Toya quien los influenciaba, quien los manipulaba, quien los maltrataba. Y de allí a las evaluaciones psiquiátricas fue un paso. Estas evaluaciones no dieron nada, ya que apuntaron a que La Toya no tenía problemas mentales, sino que estaba siendo víctima de un enorme estrés. Otro episodio que llamó la atención y que fue documentado con un informe médico es que de pronto el hijo menor, el de 7 años, empezó a gruñir de repente como un animal, empezó a ponerse los ojos en blanco, entró en trance y caminó por la pared así como en 4 patas hasta el techo. Ya con esto todos allí, ¿no? Atónitos, otros entraron en pánico y el informe policial y el informe médico que se realizó destacó la imposibilidad de explicación lógica para lo que habían presenciado. Allí más o menos, entre idas y venidas, la policía entraba y salía porque se los pasaba llamando, y en una de esas oportunidades donde la policía vació toda la casa y estaban del lado de afuera, la policía sacó una foto que se hizo popular, que se hizo viral, donde se ve claramente como una silueta allí, como de un demonio, una cosa media rara, y ellos enseguida se dieron cuenta que algo realmente muy, muy macabro, muy siniestro pasaba allí en aquella casa, que no era humano,
porque ellos sabían que la casa estaba vacía. Ellos sabían y estaban 100% seguros. Incluso esos mismos policías que sacaron esta foto, cuando volvieron a la estación policial, ellos relataron que les empezaron a pasar un montón de cosas extrañas, como por ejemplo empezaron a sentir interferencia en la radio del coche y que prácticamente no tuvieron un accidente de milagro, que el asiento del policía que estaba manejando empezó a irse para atrás y para adelante de forma descontrolada, violenta y descontrolada. Y si no tuvieron un accidente, ellos mismos relataron en el informe policial que hicieron después de que fue realmente un milagro. Hay un informe policial que habla sobre todo esto, y este informe policial es de los más extensos en la historia de las infestaciones de las casas. Es un informe policial que consta de prácticamente 800 páginas. Imagínense ustedes, para que un informe policial tenga 800 páginas, lo que tiene que haber pasado allí adentro. Finalmente, un sacerdote que, la familia continuó insistiendo y enviaron un sacerdote. La Iglesia Católica autorizó que fuera un sacerdote, el sacerdote Michael Maginot, un sacerdote para que hiciera un exorcismo o varios exorcismos. Este sacerdote finalmente se animó a entrar allí y, hizo un exorcismo, hizo oraciones, que liberación, ustedes saben cómo es todo el tema. Se dirigió directamente al sótano porque la familia le hacía mucho hincapié que era allí donde, se originaba todo, o era el epicentro de la actividad. Y allí él veía como que exudaba allí como que salía un extraño aceite de las paredes, no sé, había como un extraño aceite que lo tocaba y quemaba ese aceite, era como ácido, tenía un aspecto de aceite, pero en realidad era un ácido. Y allí hubo allí como una especie de combate. Él oraba y allí, y con el nombre de Jesucristo, y las entidades lo atacaron de todas las formas habidas y por haber. Sufrió quemaduras, sufrió rotura de huesos. Le costó bastante caro a este sacerdote, terminó en el hospital. Él llegó a la conclusión de que los demonios que habitaban, primero, que allí era un portal al infierno, y segundo, que los demonios que entraban allí lo que querían finalmente era apoderarse de la toya, apoderarse de la madre para poder dañar a los hijos de todas las formas posibles. De cierta manera, para transformarla a la toya como una fuente del mal, ya que ella posteriormente empezó a revelar que ella empezaba a ver cosas y que ella era asediada y que, estaba en un principio de posesión. Ella también revelaba que veía a una entidad demoníaca que era mucho más poderosa que las demás, que dirigía a su vez a otros demonios. La realidad es que, además de hacer la liberación de casa, había también que liberarla a la toya, que estaba a punto de ser poseída. Hoy se percibe en el mundo una desesperación de base, que intenta ser tapada por el aturdimiento, porque algunos no entienden lo que sucede y otros, sabiéndolo, no lo quieren aceptar. Los eventos que estamos presenciando están mostrando que la maldad en el mundo alcanza cotas cada vez mayores. Basta ver las noticias para comprobar que esto es así. Y se trata de una razón espiritual, de una contaminación del alma. En este video hablaremos sobre por qué está sucediendo esta desesperación de base, cómo está relacionada con la profecía de Judas y cómo podemos cambiar la situación para que no nos suceda lo que a Judas. Quienes se deleitan en el pecado están dando fortaleza a los poderes del mal para operar de una manera nunca antes vista a escala global. Esto no es pesimismo ni sembrar temor, porque tiene su contracara. Podemos recordar lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que incluso los demonios son controlados por ángeles buenos para que no dañen tanto como lo harían, y que de la misma manera el anticristo no hará tanto daño como desearía. La maldad existe como expresión de la manifestación demoníaca,
Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, donde tribus enfrentadas produjeron la friolera de 1 millón de muertos en 100 días en 1994. Y el pacificador canadiense de las Naciones Unidas en Ruanda, el general Romeo Dallaire, declaró que se sentía el mal allí y que sintió que literalmente había estrechado la mano del diablo en uno de sus encuentros. Al respecto puedes mirar un video que hemos realizado sobre Nuestra Señora de Quibeo, que relata cómo la Virgen María se apareció 12 años antes para advertir de la matanza y cómo la podrían evitar. El link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Estos brotes de maldad ya fueron profetizados por San Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abre el segundo sello sale el caballo rojo, y su jinete recibe el poder de quitarle la paz a la tierra, para que la gente se mate unos a otros, como dice el texto, y ese jinete es retratado con una enorme espada. Nuestra Señora de Quibeo vino a advertir eso en Ruanda, pero dijo que su aviso estaba dirigido al mundo entero. Y una de las videntes de esas apariciones, llamada Marie Claire, relata que la Virgen le dijo: «El mundo es rebelde contra Dios, comete demasiados pecados, no tiene amor ni paz. Si no se arrepienten y no convierten sus corazones, caerán al abismo». Hay muchos que no entienden que estos brotes de maldad, de conflictos, de violencia, no se trata de un Dios enojado golpeando a la humanidad. Es el fruto de un mundo que abraza una cultura de la muerte, dándole poder a los demonios para que actúen más libremente. Debemos parar esto para que la violencia no siga adelante, para que la maldad no se extienda y no se cumpla la profecía de Judas a la mejor manera de una tragedia griega. Advertir sobre el mal no es una apología de la violencia, sino exactamente lo contrario, una apología de la paz y la bondad que solo es posible si se erradica la maldad. ¿Por qué Judas Iscariote se quitó la vida luego que traicionó a Judas por 30 monedas de plata? Como dice la Biblia que sucedió y que puede leerse en los evangelios de Juan 13 y Marcos 14. Judas terminó en eso porque el fruto del pecado es la muerte. En la superficie parece que lo que hizo Judas es simplemente la acción de un hombre desesperado. Pero hay algo mucho más profundo en su muerte, que habla de nuestros días y nos sirve como una advertencia. Ninguna civilización en su sano juicio elegiría autodestruirse como hizo Judas. Y sin embargo, hermanos y hermanas, en nuestra cultura occidental, ven algunas conductas dañinas como un progreso. Se están popularizando hábitos que llevan a la destrucción del ser humano, como por ejemplo el consumo de drogas. Y de la civilización también, porque se ha desarrollado una cultura de atentar contra la vida que está produciendo un rápido envejecimiento y reducción de la población de consecuencias trágicas, pero que algunos poderosos del mundo reclaman como necesidad para bajar la población del mundo, que les asusta porque temen perder sus privilegios, y están realizando acciones para que esto suceda. ¿Y cómo se ha alimentado esta profecía de Judas en el mundo? Después de 1600 años de cristianismo, la influencia de la Iglesia que había transformado a las naciones comenzaba a disminuir. La corrupción interna, el abuso de poder político, el cisma habían debilitado enormemente su credibilidad. Y así Satanás vio la oportunidad de aplicar su veneno. Y lo hizo sembrando mentiras filosóficas que comenzaron lo que se llama irónicamente el período del iluminismo. En el transcurso de los próximos siglos se desarrolló una visión del mundo que colocó la filosofía y la ciencia por encima de la fe. Durante la Ilustración surgieron filosofías como el deísmo, el cientificismo, el racionalismo, el materialismo, el evolucionismo, el utilitarismo, el ateísmo. Hace 4 siglos casi todos creían en Dios, pero 4 siglos más tarde, hoy, a raíz de esa gran confrontación histórica entre estas filosofías y el Evangelio, el mundo no solo está negando a Dios, sino que está promoviendo directa o indirectamente al maligno. Y él nos está llevando al pecado en forma masiva y a la autodestrucción. Y es por eso que el cardenal Carlos Wojtyla, luego San Juan Pablo II,
dijo en 1976 en el Congreso Eucarístico de Filadelfia: ahora nos enfrentamos a la mayor confrontación histórica por la que ha pasado la humanidad. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio contra el antievangelio. El valor de una persona hoy ya no radica en el hecho de que fue creado a imagen de Dios, sino que se mide en el tamaño de su huella de carbono, como contaminante. Por lo tanto, hemos llegado a un período en que las mentiras de Satanás, ocultas bajo una lógica retorcida, están siendo expuestas por lo que son, un evangelio de la destrucción, para que tenga los ojos abiertos. Y es por eso que se nota claramente una sensación de miedo en la población del mundo, de decepción y frustración, que fueron los sentimientos que llevaron a Judas a la medida que tomó. Grandes sectores de la sociedad están confundidos acerca de lo que está bien y lo que está mal, y se encuentran a merced de aquellos con el poder de crear opinión e imponerla. Y entonces son presa fácil de aquellos que proponen crear un mundo mejor que el que Dios creó, en que el hombre se independice de los límites de la naturaleza. Esto conducirá al cumplimiento final de la profecía de Judas, de un mundo donde el valor del ser humano haya disminuido tanto que sin darse cuenta adoptará masivamente la racionalidad de la desesperación que lo conducirá a la aniquilación. Pero esto no es inevitable si somos conscientes de que estamos yendo por el camino de la profecía de Judas. Nuestra Señora de Fátima advirtió que los errores se extenderían por el mundo si no se atiende el llamado del cielo al arrepentimiento y a la conversión. Y este es el pedido que está realizando Nuestra Señora desde hace más de un siglo apareciéndose en la tierra. Todas las apariciones hablan de lo mismo. Pero además ella profetizó en Fátima que al final mi corazón inmaculado triunfará y será concedido al mundo un periodo de paz. Esta es una promesa que viene de Dios, del creador de todo lo que existe, y no de Satanás, que es una criatura, que no es Dios, y que ya ha perdido la batalla en el cielo. Dios no va a permitir que el mundo se autodestruya, que su creación se aniquile. Lo va a purificar en algún momento, y estamos a las puertas de eso. Pero cuanto más extendida y profunda sea la maldad, cuanto más nos aferremos a ella, más dolorosa será la purificación. Es así de simple. En las apariciones de Garabandal, Nuestra Señora le mostró a las 4 niñas videntes el castigo que vendría a la humanidad por la destrucción de su creación en la tierra. Las niñas vieron durante toda la noche algo que les horrorizó. Sin embargo, Nuestra Señora les dijo que ese no es el destino, porque la misericordia de Dios previó una tabla de salvación que será el gran aviso y la iluminación de conciencia, donde se mostrará a cada persona que Dios existe y verá sus propios pecados para que se arrepienta de las maldades y se convierta. En definitiva, el destino está en nuestras manos para que no se cumpla la profecía de Judas. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que en los últimos meses más personas se volvieron hacia Dios o por el contrario, más personas se alejaron. Ocupemos. Hay un viejo axioma que el Padre Pío decía mucho, que dice así: si vas a rezar, entonces no te preocupes, y si te vas a preocupar, entonces no te molestes en rezar. Dios nos cuida y nos cuidará a pesar de las noticias que escuchamos hoy en día acerca de esta nueva iglesia que aparece en el horizonte. Él continuará cuidándonos. Nuestro trabajo es continuar rezando. La meditación y el rezo del Santo Rosario es una de las maneras más efectivas de rezar. Quiero llamarles la atención a esta manera de rezar, haciendo referencia a importantes eventos históricos que ha vivido la humanidad. La guerra contra el Islam duró aproximadamente unos 770 años en España, y en este periodo hubo muchos reyes y reinas, y entre estos estuvo Alfonso VIII, rey de Aragón y Castilla.
A pesar de ser verdadero rey y católico desde su nacimiento, llevó una vida muy desordenada. Por causa de esto, la divina providencia proveyó un castigo apropiado para él. Comenzó a perder batallas contra los moros. Después de la derrota de una particular batalla, este se retiró a una ciudad donde se encontraba Santo Domingo predicando. Santo Domingo, al encontrarse con el rey, tomó la oportunidad de reprenderlo por la vida inmoral que llevaba. El santo conmovió al rey y tomó sus advertencias seriamente, abriendo su corazón a Dios, y éste comenzó a rezar el Santo Rosario diariamente, como le había sugerido Santo Domingo. El rey no solamente lo rezaba como un hábito, sino con devoción. Después de un año fue visitado por la Santísima Virgen María, y ella le prometió a Alfonso que no sería herido por sus enemigos, y le entregó como símbolo de esa promesa el Santo Rosario. Le prometió su protección tanto espiritual como material, como premio a su devoción por el Santo Rosario. Después de esta visión, salió apresuradamente a contarle a su esposa, y le mostró el rosario para que lo pudiese ver. Algo que sería muy natural para cualquiera, pero ella era ciega. Y fue al mostrarle el rosario que recobró la vista. Fue una sanación milagrosa. De nuevo, una respuesta de la devoción del rey Alfonso. De manera que el rey comenzó a tener mucho éxito y lograba ganar muchísimas batallas. Era tan increíble que soldados de todas partes se le unían para luchar bajo su comando contra los musulmanes. La perseverancia de ese año rezando devotamente el rosario, la conversión de su vida y sus victorias en las batallas fueron concedidas por la Virgen. Su secreto para el éxito fue el Santo Rosario, que decía inclusive antes de cada batalla, y esto lo hizo por el resto de su vida. Doña Blanca, infanta de Castilla y más tarde reina de Francia, fue estéril por 12 años. Ella escuchó predicar a Santo Domingo sobre el poder del rosario y comenzó a perseverar en esta gran devoción. Muy pronto concibió a su primer hijo, el cual no sobrevivió. Sin embargo, siguió siendo fiel al rezo del rosario. Tal vez esto fue una prueba de Dios. Ella le entregó rosarios a toda su corte y a mucha gente en la ciudad, pidiéndoles que rezaran también por sus intenciones. Entonces Blanca concibió a su segundo hijo, que creció y se convirtió en adulto, para más tarde morir en santidad en una cruzada. Este fue el santo rey Luis IX, rey de Francia. El mismo primo de Santo Domingo estaba ya rendido y sin esperanzas de ser salvado, hasta que el santo le dijo, insistiéndole, que rezara el Santo Rosario, y éste así lo hizo. Al final del rosario estaba tan conmovido por la Virgen que se confesó y nunca más regresó a su vida de pecado. Y la lista de milagros, conversiones y hasta exorcismos por el rezo del Santo Rosario es inmensa. El poder del rosario se manifestó delante de mucha gente, donde hizo que los demonios confesaran la verdad de que la Santísima Virgen era su mayor enemigo. Estos demonios dijeron: la Madre de Jesucristo es poderosa. Puede salvar a sus devotos de las llamas del infierno. Ella es el sol que destruye nuestra lujuria y malos deseos. Es ella la que cubre los defectos ocultos, rompe nuestras trampas y hace nuestras tentaciones inocuas e inefectivas. No hay una sola alma que haya perseverado en su devoción, que haya perecido en las llamas del infierno. Le tememos más que
todos los santos juntos en el cielo. Nadie que persevere en la devoción del rosario será condenado, porque ella obtiene para sus devotos la gracia para la verdadera contrición por sus pecados, y por estos medios obtienen de Dios el perdón y la misericordia. Las personas que estaban presentes cuando los demonios hablaron, comenzaron a rezar el rosario, y los demonios que tenían poseído al hombre comenzaron a salir de él. Simón de Montfort, que luchó en las cruzadas contra los albigenses, atribuye sus victorias a Nuestra Señora del Rosario. Victorias como por ejemplo 500 hombres sobre 10.000, 35 hombres derrotando a 3.000. Estos son hechos históricos comprobados. Pero tal vez la victoria más impresionante fue la que obtuvo con 800 hombres a caballo y 1.000 de infantería, derrotando a 100.000 tropas. Esto es un hecho histórico, sin ninguna otra explicación sino el poder del rosario. Pero, ¿qué son las victorias en las batallas de guerra comparadas con la victoria sobre el demonio? Hay una historia que cuenta que una mujer le vendió su alma al diablo. Firmó el fulano contrato en sangre. En sus esfuerzos para convertirse y recuperar su alma, el rosario probó ser efectivo y logró obtener su contrato de vuelta, y así quedó libre del poder del demonio. En muchas parroquias se toma la iniciativa de convertir a las personas que acuden allí por oración y apartarlas de sus vidas pecaminosas, y muchas veces no alcanzan los resultados deseados. Pero en cuanto se comienza a rezar con verdadera devoción el Santo Rosario, los resultados son conversiones verdaderas, derrota de herejes, etc. Donde otros fallan, María sale triunfante. Que nada nos detenga el rezar el Santo Rosario con la mayor devoción posible. Seamos perseverantes, pues el error más grande que se puede cometer es rendirse, porque no vemos los resultados cuando y cómo los deseamos. Aunque creas que no creas que rezas con devoción, continúa adelante. Trata de poner tu mente en cada misterio que vas rezando, y así estarás rezando bien. María es nuestro escudo, el rosario es nuestra arma. El infierno no lo resiste, el cielo no lo rechaza, no rechaza nada que provenga de la Virgen. Conocemos el poder y la efectividad que el Santo Rosario tiene sobre el corazón de Dios y de su Hijo. Sor Lucía escribió: por eso Nuestra Señora misma en las apariciones participa en la recitación del Rosario, como en la Gruta de Lourdes con Santa Bernadette y en Fátima con Francisco, Jacinta y yo. Cuando el rosario se desliza por nuestras manos, los ángeles y los santos se unen a nosotros. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita de nuestro rosario.